En este vídeo vamos a estudiar la concavidad, que es la curvatura de una función. Bien, dice, la posición de los puntos de la gráfica de una función f de x próximos al punto P de abscisa A respecto de la recta tangente a la curva en el punto P nos muestra la curvatura de la función. Es decir, si su concavidad es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo vemos aquí, ¿verdad? Y vemos aquí en la abscisa A, si trazamos a la función la tangente, veis que aquí los puntos que están cercanos al punto P, ¿verdad? Pues están por encima de la tangente. Eso quiere decir entonces que es cóncava hacia arriba. En cambio, en este otro caso, tenemos A y F de A, y aquí los puntos que están alrededor de A, ¿verdad? Pues están por debajo de la tangente. Eso lo que quiere decir es que tenemos concavidad hacia abajo. Bien, dice el punto 1. Una función f es cóncava hacia las íes positivas o cóncava hacia arriba en un punto P si todos los puntos de la curva próximos a P están situados por encima de la recta tangente en P, que era lo que comentábamos aquí en este caso, ¿verdad? Y el punto 2, una función f es cóncava hacia las íes negativas o cóncava hacia abajo en un punto M si todos los puntos de la curva próximos a M están situados por debajo de la recta tangente en M, que es este caso que tenemos aquí, ¿verdad? Dice, una función es cóncava hacia las íes positivas o hacia las íes negativas en un intervalo AB cuando lo es en todos y cada uno de sus puntos. Cuando la función f admite derivada segunda, podemos determinar el tipo de concavidad mediante la siguiente propiedad. Punto 1. Si la derivada segunda en A es mayor que 0, entonces la función f es cóncava hacia las íes positivas, en el punto AF de A. Caso 2. Si la derivada segunda en A es menor que 0, entonces la función f es cóncava hacia las íes negativas en ese punto AF de A. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto de concavidad y convexidad, o en este caso de curvatura. Estudia el tipo de concavidad que presenta esta función de aquí. Entonces, los pasos que vamos a seguir. Primero, hallamos la derivada segunda. Bueno, para hallar la derivada segunda, primero tenemos que hacer la primera, ¿verdad? La derivada primera en x, esto aquí es igual, este es 0, por lo tanto esto es menos 6x menos 3x al cuadrado. Y ahora, al volver a derivar, ¿verdad? Pues obtenemos esto, la derivada de menos 6x menos 6 y la derivada de menos 3x cuadrado menos 6x. Con lo cual, ya tenemos la segunda derivada. Ahora, paso 2. Resolvemos las inecuaciones, esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Para ello, hallamos los ceros y estudiamos el signo de la derivada segunda de x en cada intervalo. Entonces, primero, igualamos a 0 la derivada segunda. Igualamos la derivada segunda a 0. Despejamos la x y tenemos que x es igual a menos 1. Es decir, que menos 1 es un 0 de esta función, ¿verdad? Entonces, el menos 1 lo ponemos aquí. Y ahora vemos qué pasa a la derecha de ese valor y a la izquierda de ese valor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, si damos el valor menos 2 en la derivada segunda, pues ¿qué sucede? Lo que sucede es que nos queda menos 6 por menos 2. Menos por menos más, nos queda menos 6 más 12, que esto es mayor que 0. Entonces, positivo. O lo que es lo mismo, en este caso, la gráfica será así. También lo podemos poner así, mejor quizás que el positivo todavía, ¿verdad? Y para los mayores que menos 1, por ejemplo, el 0, si sustituimos aquí el 0, ¿verdad? Nos queda menos 6 por 0. Es decir, menos 6, que es menor que 0. Entonces, como es menor que 0, pues es negativo, o quizás mejor poner así, cóncava hacia abajo. Bien, entonces, paso 3. Decimos que f de x es cóncava
hacia las y positivas en este intervalo, en el menos infinito menos 1. Y decimos que f de x es cóncava hacia las y negativas en menos 1 más infinito. Si lo vemos gráficamente, pues veis que aquí tenemos el menos 1, ¿verdad? Y se ve perfectamente que desde menos infinito hasta menos 1 es cóncava hacia arriba, y desde menos 1 hasta infinito, pues la gráfica es cóncava hacia abajo, con lo cual tenemos estudiada la curvatura de esta función. Bien, pues esto es todo respecto a la concavidad y la curvatura de una función.